Nos pide Eduardo Haro que expliquemos el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli forma parte de algo un poco más amplio, que tiene un nombre atemorizador. Se llama el teorema de spin estadística. Lo que es el spin, yo ya he intentado explicarlo en otro vídeo. Lo que es la estadística en ese sentido se refiere a cómo cosas idénticas entre sí se pueden meter, por así decirlo, en el mismo sitio. Y la respuesta a esta pregunta es un poco rara porque tiene que ver con la mecánica cuántica. Y nuestra experiencia de la mecánica cuántica, como no tenemos un tamaño como el de un átomo y no vemos cosas cuánticas en la vida diaria, pues siempre puede ser sorprendente. Cojamos un átomo de helio, que está hecho de 2 protones y 2 neutrones en su núcleo, y añadémosle un electrón. Un electrón tiene un cierto spin y está distribuido, no localizado, en una cosa que se llama su función de onda, cuyo cuadrado es la probabilidad de que el electrón esté en un determinado sitio. Bien, supongamos que ahora añado otro electrón. El spin del otro electrón, por motivos de nuevo de mecánica cuántica, solo puede apuntar en la misma o en la opuesta dirección que el del otro electrón. Y este estado es perfectamente estable, es el estado fundamental del átomo de helio. Pero ahora supongamos que intento poner también en el estado fundamental, el mismo que aquel, otro electrón apuntando con el spin en la misma dirección, es decir, en el mismo estado precisamente. Pues bien, eso resulta que es imposible. No puedo hacer eso. Es un poco como si pusiera pingüinos encima de un iceberg. Llega un momento en que si añado otro pingüino, o se cae para atrás o se cae otro, pero es que ya no caben más pingüinos. Lo mismo pasa con los electrones que con los pingüinos. Y esto matemáticamente se puede explicar un poquito más de la siguiente manera. Supongamos que tengo estos 2 electrones en el mismo estado, pero con sus spines en las direcciones una para arriba y otro para abajo. Ahora los intercambio de sitio y resulta que este está para abajo y este está para arriba. Curiosamente, la función de onda de estos electrones, cuando los cambio de sitio, cambia de signo y el cuadrado sigue siendo el mismo, pero cambia de signo. Bueno, pues no pasa nada. Pero sin embargo, si ahora intento poner 2 electrones así y 2 electrones en el mismo estado a los que he cambiado de sitio, esto ha cambiado de signo con respecto a esto. Y como son la misma cosa, esto igual a menos esto quiere decir que esto es 0. Que es la manera matemática de decir, perdón, 0, que esto, 2 electrones en el mismo estado exactamente, no pueden tener una función de onda, no pueden estar. Hay 2 tipos de partículas. Unos tienen, como el electrón, spin semientero, es decir, su spin es 1 medio, o 3 medios, o 5 medios, etc. Y estos se llaman fermiones. Y hay otros tipos de partículas que tienen spin entero, por ejemplo 0, como el bosón de Higgs, o 1, como los fotones, o 2, como el gravitón, etc. Y estos se llaman bosones. Pues bien, todos los fermiones son del tipo que no se pueden añadir 2 a una caja, por así decirlo, en el mismo estado, porque eso es imposible, y sin embargo los bosones, siempre cabe uno más en la caja. Es como meter fantasmas en un vagón, siempre hay sitio para otro fantasma. Y este fenómeno de que sí se pueden acumular tantos como uno quiera los bosones en el mismo estado, es de hecho la base del funcionamiento de los láseres. Así que el principio de spin estadística tiene aplicaciones prácticas, como pueden ser los láseres.